Buen día, jóvenes. Buen día. Bien, continuamos con el tema de resistencia térmica por contacto. Seguimos en transferencia de calor en estado estacionario, flujo unidireccional o unidimensional. A manera de recordatorio, estábamos viendo o vimos ya el concepto de resistencia térmica por conducción, por convección, por radiación. Voy a regresarme aquí un poquito en lo que habíamos visto. No hemos revisado todavía los ejemplos. Vamos a ver un par de temas más y luego ya revisamos los ejemplos. Lo que eran las resistencias en serie y su analogía con las resistencias eléctricas y cómo se podía representar cuando teníamos un sistema de capas múltiples, ¿no? Que podíamos analizar de extremo a extremo, en este caso, desde una condición de convección en el interior hasta una condición de convección en el exterior, pasando por dos procesos de conducción o por un proceso de conducción en dos materiales distintos, y utilizar el concepto de resistencias térmicas para facilitar el cálculo. Comentábamos o veíamos aquí, hacíamos hincapié en el hecho de que se presentaba una variación prácticamente lineal en la temperatura de una superficie a otra, en este caso de la pared, ¿sí? Y suponíamos que no hay, en este caso donde hay dos materiales distintos, suponíamos que no había una variación importante de temperatura. De hecho, cuando veíamos este valor, esta ecuación de aquí, la 317, para definir la diferencia de temperatura en función de la resistencia térmica, comentábamos que había un tema que vamos a revisar precisamente cuando no hay un contacto perfecto entre las superficies, se da un salto de temperatura que se le denomina delta T de la interfase, ¿sí? Es en donde se cambia de material, porque a pesar de que las superficies estén completamente lisas, siempre va a haber un grado de rugosidad a nivel microscópico y eso puede representar un cambio fuerte en la razón de la transferencia de calor, principalmente en materiales que son altamente conductores, como los metales, ¿no? Entonces, refiriéndonos precisamente a eso, aquí vemos cómo el contacto en las dos superficies del fluido no genera, o por cuestiones de simplificación, se considera que no hay un cambio importante de temperatura en la interfase. ¿Cuál es la interfase? La unión entre estas dos paredes o entre estos dos materiales, y suponemos que el paso de la razón de la transferencia de calor es de esta forma. Bueno, como les comentaba, cuando se tienen materiales que son altamente conductores, como los metales, ese efecto en la unión puede representar un cambio importante. En la figura 314, este inciso A representa los cambios de temperatura como los habíamos estado viendo de forma simplificada, ¿no? Suponiendo o despreciando el cambio de temperatura en la interfase, ¿sí? De forma ideal, si lo pudiéramos ver así. De forma real, aquí vemos nosotros como una línea estriada, ¿no? ¿Sí?
haciendo o ejemplificando la unión entre esas dos capas de material o entre esas dos paredes, entre esas dos superficies interiores de estos dos materiales. Y aquí en la parte superior se hace un zoom, ¿sí? Un aumento de esa zona para que veamos que a pesar de que puede estar muy bien trabajada la superficie y aparentemente completamente lisa, vemos que existen picos y valles. Y lo que me interesaría que se fijaran aquí ustedes es que las líneas de corriente, en este caso del flujo de calor, se concentran en los puntos donde se unen físicamente las dos superficies. Si se fijan ustedes, esta es una superficie rugosa y se pone en contacto con la otra superficie rugosa del otro material. Estos espacios en blanco son espacios que pueden estar vacíos o en los cuales puede estar contenido otro tipo de material. Lo vamos a ver aquí más adelante, ¿no? Entonces, en donde hay un contacto cuerpo a cuerpo, si lo podemos decir así, de los materiales, es donde se da de forma más eficiente la razón de la transferencia de calor. Pero vemos que en los espacios en los que hay un vacío, a manera de explicación gráfica, hay una sola línea de corriente. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos espacios vacíos se presenta una resistencia térmica más grande, ¿sí? De hecho, si el espacio está relleno con aire o con algún tipo de resina, va a disminuir la razón de la transferencia de calor en estos espacios, en estos espacios vacíos, ¿sí? Entonces ya la transferencia de calor no es homogénea en ese punto de la interfase donde se conectan las dos superficies, como en los casos anteriores, ¿sí? Ahí los vamos a revisar con calma, pero por lo pronto hay que plantear esa diferencia. Entonces, se considera aquí que la transferencia de calor, fíjense en las líneas de corriente, es homogénea, ¿sí? Y en este otro caso donde se acerca más a la realidad, pues hay una resistencia térmica asociada a esos espacios vacíos. A esta resistencia térmica generada por esa interfase se le llama resistencia térmica por contacto y depende de la rugosidad de la superficie, pero también de la forma en la que estén unidas esas dos superficies, ¿sí? El coeficiente que nos ayuda a determinar la resistencia por contacto es parecido al coeficiente convectivo, ¿sí? O la forma en la que se expresa es parecida. No hay que confundirlo con el coeficiente de convección. A este coeficiente se le llama conductancia térmica y nos permite calcular la resistencia térmica por contacto. Si estamos hablando entonces que la resistencia térmica por contacto está determinada por el tipo de eh, rugosidad que tenga o la magnitud de la rugosidad, de la aspereza que tenga la superficie, entonces se puede lograr disminuir esa resistencia térmica si hay un trabajo más fino sobre la superficie. ¿A qué me refiero con trabajo más fino? Una, eh, un trabajo mecánico sobre la superficie para pulir y dejar o tratar de dejar la menor cantidad de espacios posibles, ¿sí? O generar la menor cantidad de picos y valles, que el contacto sea más perfecto. Entonces, una es esa, el generar un trabajo mecánico sobre la superficie en los materiales, y la otra, someter a una unión bajo presión estos dos materiales. Entonces, hay una tabla en la que nosotros podemos determinar en base a ese tipo de trabajo sobre la superficie y a las características de la unión, si están sometidos a presión, podemos determinar ese coeficiente, ¿sí? Que nos permite calcular la resistencia térmica. ¿De dónde lo vamos a obtener? Lo vamos a obtener de tablas, en este caso, de la tabla 3.2. Si tienen ustedes ahí el libro, ábranlo y ubíquense en esta página para que la tengan ahí a la mano, ¿sí? En la tabla 3.2 viene la unión de diferentes materiales. En algunos casos, una unión de un mismo material, pero en dos capas.
y la unión de dos materiales distintos, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos material, acero inoxidable, cobre, ¿sí? Parejas de metales diferentes, estas son parejas de metales idénticos, por ejemplo, cobre, cobre, aluminio, aluminio, acero inoxidable con acero inoxidable, ¿sí? La condición de la superficie, fíjense que se maneja como superficie esmerilada o superficie cepillada. Esos son los dos tipos de trabajo mecánico que se hace en la superficie con la finalidad de reducir esa aspereza, ¿no? ¿Sí? La aspereza de cada una de las superficies en base al tipo de material, la temperatura a la que se hace el cálculo de la conductancia térmica, la presión o los rangos de presión a los que está sometida esa unión y finalmente el valor de la conductancia térmica, ¿sí? Cuando nosotros vayamos a considerar una resistencia por contacto en nuestros cálculos, tenemos que encontrar el valor de la conductancia, si es que no nos lo dan. ¿Y cómo lo podemos determinar? Bueno, sabiendo cuáles son las características de la unión, ¿sí? De qué tipo de material se trata, si son materiales iguales, pues se trata de materiales distintos, ¿sí? Y a qué presión están siendo sometidos. ¿Cómo calculamos la resistencia por contacto? La resistencia por contacto se calcula igual que la resistencia por convección, ¿sí? Aquí tenemos la conductancia térmica. Si lo relacionamos con la razón de la transferencia de calor, esta sería la ecuación que involucra la razón de la transferencia de calor únicamente en este espacio que está aquí, ¿sí? En la unión, en la interfase, ¿sí? Entonces, por eso se define la conductancia térmica a partir de la ley del enfriamiento de Newton como la relación entre la razón de la transferencia de calor entre el área sobre el delta T de la interfase. La resistencia por contacto entonces sería 1 sobre HC, 1 sobre la conductancia, aunque aquí este valor estaría dado por unidad de área, ¿sí? Por eso aquí la resistencia térmica está expresada como metro cuadrado grado centígrado sobre watt. Todas las resistencias térmicas, si se considera el área dentro de los cálculos, de hecho aquí está considerada también, pero se está considerando que el área vale 1 metro cuadrado. Entonces el cálculo es por unidad de área y por eso aquí no se expresa la resistencia térmica por contacto. Bueno, no se coloca el área y se consideran las unidades del área en el numerador de las unidades de la resistencia. Pero de forma general, las unidades de las resistencias térmicas, sean por conducción, sean por convección, sean por radiación, o en este caso sea la resistencia por contacto, tiene unidades de grados centígrados sobre watt, ¿sí? Es la cantidad o la magnitud de temperatura que no se permite pasar, que el material no permite pasar por unidad o por cantidad de flujo de energía, por watt aplicado, ¿sí? Entonces, este, este efecto de la resistencia térmica por contacto se considera como una resistencia más en el sistema de resistencias térmicas. Vamos viendo de los ejemplos que teníamos anteriormente o de los esquemas. En este caso, por ejemplo, aquí no estamos considerando la resistencia térmica por contacto entre estas dos paredes. Es nada más la resistencia asociada a la convección en este punto, ¿sí? Ambiente, superficie, a través del material una resistencia por conducción, a través de este otro material otra resistencia por conducción y finalmente otra resistencia por convección asociada a la interacción entre la superficie y el medio exterior. Si nosotros consideráramos que la resistencia por contacto aquí es importante, entonces habría que añadir justo entre estos dos una resistencia más, que sería la resistencia por contacto, ¿sí? ¿Cuándo vamos a considerar que es importante o que no es importante la resistencia por contacto? Si es relevante o no, cuando se trata de la unión de dos materiales conductores. Como les comentaba, principalmente cuando se tienen metales. Cuando se tienen materiales aislantes o de baja conductividad, esa resistencia térmica por contacto puede ser despreciable, ¿sí?
La razón de la transferencia de calor, aquí específicamente esta unión, pues sería lo que se transfiere entre las dos superficies directamente y lo que se transfiere entre las superficies, pero considerando el espacio. Por eso dice aquí la razón de la transferencia de calor total en la interfase sería la razón de la transferencia de calor por el material que esté en contacto, más la razón de la transferencia de calor por el espacio que representa la brecha. ¿Sí? La razón de la transferencia de calor, entonces, se puede identificar con la misma ley del enfriamiento de Newton, nada más que en lugar de utilizar el coeficiente convectivo, utilizamos la variable o el parámetro de la conductancia térmica. ¿Sí? Dos datos importantes: el valor de la resistencia térmica por contacto depende de la aspereza de la superficie y de las propiedades de los materiales, así como de la temperatura y de la presión en la interfase y del tipo de fluido atrapado en esta. Y eso va a determinar también la magnitud de la resistencia por contacto. La mayor parte de los valores de resistencias térmicas por contacto determinados experimentalmente caen entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 por 10 a la menos 6 y 5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, grados centígrados sobre watt. Aquí se está considerando o no se está expresando el área dentro de la ecuación, por eso tenemos esta unidad de metros cuadrados. Pero si nosotros consideramos el valor del área dentro del cálculo, aunque sea un metro cuadrado, las unidades van a ser de grados centígrados sobre watt. Entonces, para esa resistencia térmica por contacto, el rango correspondiente de la conductancia térmica es de 2000 a 200.000 watts sobre metro cuadrado, grados centígrados. Fíjense que la conductancia térmica tiene las mismas unidades que el coeficiente convectivo para la ley del enfriamiento de Newton. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Algún dato más específico o alguna duda pudiera surgir una vez que seguramente ya leyeron todo este apartado? Con lo que estamos platicando y una nueva revisada de este apartado, pueden salir algunas dudas ahí, las pueden externar en las siguientes clases sin ningún problema. ¿Sí? Bueno, eso es con respecto a la resistencia térmica por contacto. Hay un ejemplo que viene aquí después de la tabla, con la unión de dos materiales, en este caso, si mal no recuerdo, creo que es aluminio, que aquí está aluminio. Se hace el cálculo considerando que no es representativa la resistencia por contacto entre estas dos placas de aluminio, y finalmente, si consideramos la resistencia por contacto, es como si tuviéramos en esta interfase una placa más de aluminio de 2.15 centímetros. Es decir, que si no consideramos el valor de la resistencia por contacto en la unión de estos dos materiales metálicos, estamos subestimando en aproximadamente, bueno, pues el doble, ¿no? Prácticamente saldría el doble de la razón de la transferencia de calor. Estamos subestimando de forma significativa el cálculo, es decir, estamos sacando únicamente la mitad de lo que realmente representa esa, el esquema si consideramos la resistencia por contacto, ¿sí? Es decir, la razón de la transferencia de calor disminuye a la mitad porque la resistencia, esta resistencia por contacto, hace que la resistencia total aumente prácticamente al doble. Y por eso es importante que se considere la resistencia térmica por contacto cuando tenemos materiales que tienen una conductividad térmica alta, ¿sí? A manera de recordatorio, y aunque suene muy repetitivo, los materiales como los metales tienen conductividades térmicas altas, y los materiales que funcionan como aislantes o los plásticos tienen conductividades térmicas bajas, ¿sí? Por eso la razón de la transferencia de calor es más alta en los materiales metálicos que en otro tipo de materiales que no lo son, ¿sí?
Este es el último tema que vamos a ver el día de hoy, para hacer algunos cálculos con los temas que hemos visto hasta ahorita, ¿sí? Es las redes generalizadas de resistencias térmicas, ya lo comentamos anteriormente. Cuando los materiales están dispuestos uno enseguida del otro, se consideran las resistencias térmicas en serie, ¿sí? Una enseguida de la otra. Pero existe la posibilidad de que los materiales estén dispuestos uno sobre el otro y que la razón de la transferencia de calor sea paralela a la posición de estos materiales. Por lo tanto, la resistencia sería, la resistencia térmica sería en paralelo, ¿sí? No sería en serie. ¿Cómo se logra o cómo se puede explicar? Bueno, se puede lograr también que el flujo de calor siga una cierta dirección. En este esquema de la figura 319 vemos dos materiales que están dispuestos uno sobre el otro, ¿sí? ¿Cómo sabemos que son dos materiales distintos? Porque nos están dando aquí la indicación o especificando dos conductividades térmicas distintas, K1 y K2. Con eso se entiende o esto se interpreta como dos materiales distintos, que tienen dos propiedades distintas. Lo más probable es pensar, ¿sí? O lo más natural sería pensar que el calor fluye de la superficie, de esta superficie hacia esta superficie o viceversa, de arriba a abajo o de abajo a arriba, lo cual puede ser bastante factible, ¿sí? Sin embargo, se colocan dos piezas de aislamiento en la parte superior y en la parte inferior, considerando que estas son unas placas, y entonces no tenemos flujo de calor significativo a partir de estas superficies. Por lo tanto, el calor fluye de izquierda a derecha. Vemos que las temperaturas de las superficies de ambos materiales son las mismas a uno y otro lado, ¿sí? Suponemos que la temperatura es mayor que la temperatura 2 y podemos decir que el flujo de calor va de izquierda a derecha, ¿sí? El área de sección transversal va a ser distinta a la del material 1 a la del material 2. Lo vemos por el ancho que tiene o la longitud que pudiera tener, lo alto que tiene cada uno de los materiales, ¿sí? Por lo tanto, el espesor se define como el segmento desde el punto 0 hasta el punto L, ¿sí? No esta fracción que está aquí, ¿sí? Esto lo consideramos como la altura, la profundidad y con eso calculamos el área de sección transversal del material 1, lo mismo para el material 2 y esto representaría el espesor para el cálculo de la razón de la transferencia de calor. ¿Cómo se dispone entonces la ecuación para la razón de la transferencia de calor? La ecuación general es la misma. Razón de la transferencia de calor es igual, obviamente en función de las resistencias térmicas. Temperatura 1 menos temperatura 2, ¿sí? Mayor menos temperatura menor entre la resistencia total. Lo que va a cambiar aquí va a ser la forma de expresar esta resistencia total. Aquí estamos analizando únicamente la transferencia de calor por conducción. Desde el punto 1 hasta el punto 2 o desde temperatura 1 hasta temperatura 2. Obed Silva levantó la mano. Dígame, Obed. Le puse un mensaje en el chat, profe. Ah, ok. Híjole, una disculpa, les dije que iba a estar más pendiente de los mensajes y no lo he hecho. Dice Obed, al momento de realizar cálculos se va a tomar como una superficie ideal. De hecho, vamos a ver que es bastante clara la indicación, ¿sí? De si se va a despreciar la resistencia por contacto o no se va a despreciar, ¿sí? En los primeros ejemplos que hagamos, van a ser ejemplos en los que no se considera la resistencia por contacto. Es un cálculo aproximado de la razón de la transferencia de calor, suponiendo una unión perfecta entre los dos materiales. Y cuando la vayamos a considerar, por lo regular nos dan algunos indicios
como por ejemplo el valor de la presión a la cual están sometidos los dos materiales para unirse, ¿sí? Y obviamente probablemente el tipo de trabajo sobre la superficie, si es una superficie cepillada o una superficie esmerilada. Y ahí automáticamente sabemos que hay que considerar la resistencia por contacto, ¿sí? O cuando se trata de materiales metálicos, nosotros podemos aproximar aún más el cálculo si consideramos esa resistencia por contacto, pero va a ser relativamente claro cuándo sí y cuándo no lo vamos a considerar, ¿sí? A ver, creo que los permisos del micrófono están abiertos para todos. A ver, permítanme un segundo. No puede activar usted mismo el micrófono porque aquí no me salen opciones para más que para desactivarlo. Cuando ustedes por alguna razón entran con su micrófono activado y se empieza a oír ruido, lo puedo desactivar yo aquí, pero no lo puedo volver a activar. A ver, permítame tantito. ¿Quién más tiene problemas para activar su micrófono? Levante la mano. Nada más Obed. Mire, aquí estoy viendo las opciones o la configuración y está activada la opción de que ustedes reactiven su propio micrófono. Voy a compartirles la pantalla completa para que lo visualicen. Entonces se me hace que no es un problema aquí de, de la administración de la reunión. Ahí están viendo ya mi pantalla completa. Se ve el libro. Ok, si ven este cuadro donde dice participantes 31, donde están aquí todos, ¿sí lo ven? Es que se sigue viendo el libro. Se sigue viendo el libro. Entonces, bueno, se supone que ahí deberían estar viendo. Se ve ahí que aparece el mensaje de que nos quedan 10 minutos. O solo el libro. Pero se ve muy mera arriba. Sí se Pero ve pues no. y dice tiempo restante de la reunión. Ah, ok, no, entonces no se ven los recuadros que me aparecen a mí. Bueno, Bueno, ustedes también pueden ver los participantes. Donde profe, ¿ya me está. escucha? Ahí lo escucho, sí. Ah, ok, ok. No, sí, me entré y salí. Bueno, pues no salí, entré y ya. Ok. Este, bueno, sí, porque les digo, aquí está activado, bueno, que todos entren en silencio al entrar, o sea, los micrófonos están desactivados al entrar, es una de las opciones para iniciar la reunión. Solicitar que todos reactiven el audio está desactivado porque se supone que todos lo pueden activar por su cuenta. Entonces, silenciar al entrar está activado, permitir que los participantes reactiven su propio micrófono está activado, permitir que los participantes cambien su nombre también está activado y habilitar la sala de espera también está activado. Entonces, bueno, ya con lo que acaba de hacer Robert ahí nos puede servir de guía para que
para resolver el problema, ¿no? Entonces ya no hay problema con eso, con el sonido. Si alguien más tiene problema con el micro, pues sale y vuelve a entrar. Bueno, seguimos adelante entonces. No sé si quedó clara la respuesta, Obed. Sí, sí, profe. Es que yo tenía esa duda desde ahorita y pues no podía hablar, Ok, pero ya. muy bien. Entonces, ahí lo vamos a ver también en los ejemplos que vayamos resolviendo, que va a ser hasta cierto punto claro cuándo vamos a considerar la resistencia por contacto y cuándo no. ¿Sí? Entonces, esta resistencia, volviendo a los sistemas de resistencias térmicas, a las redes generales de resistencias térmicas, esta se considera una resistencia en paralelo. La forma de calcular la resistencia total entre estos dos materiales, esa sí es distinta a la forma en la que se obtiene la resistencia total para los sistemas en serie. ¿Sí? Para los sistemas en serie se suman todas las resistencias térmicas, siempre y cuando los materiales estén dispuestos uno enseguida del otro. Y para las resistencias en paralelo, el inverso de la resistencia total es igual a la suma de los inversos de las resistencias individuales. ¿Sí? De tal forma, aquí sacamos un común denominador, R1 por R2, hacemos la operación y decimos que la resistencia total es igual al producto de las dos resistencias sobre la suma de esas mismas resistencias. ¿Sí? Esa sería la forma de obtener una resistencia en paralelo, una resistencia total en paralelo. Ahora, ¿cómo le hacemos cuando tenemos materiales que están dispuestos uno sobre el otro, pero tenemos también materiales dispuestos unos enseguida de otros, como es el caso de la figura 320 que tenemos aquí? ¿Sí? Aquí tenemos dos materiales, este mismo caso que está aquí arriba, ¿sí? Dos materiales distintos, uno dispuesto sobre el otro, ¿sí? La disposición es uno sobre otro, y enseguida tenemos otro material que hace contacto con estos dos. Se tiene el material aislante tanto en la parte superior como en la inferior para garantizar que el flujo de calor lleva a esta dirección, ¿sí? Y lo que vamos a hacer en estos sistemas, por eso se le llama redes generalizadas de resistencias térmicas, nosotros vamos a tratar de colocar todos los sistemas en serie. Vamos a tratar de ponerlos todos en serie. ¿Cómo le vamos a hacer para ponerlos todos en serie? Las resistencias que nos encontremos en paralelo, las vamos a hacer una sola. ¿Sí? Es decir, hacemos un análisis individual de las resistencias en paralelo y, por ejemplo, de esta que tenemos aquí, hacemos una sola, que sería la resistencia del material 1 al material 2. Y luego, esta resistencia total de estos dos materiales, la vamos a sumar en serie con la resistencia de este otro material y con la resistencia por convección de este lado exterior. ¿Sí? El sistema de resistencias térmicas quedaría superficie 1 o temperatura en la primera superficie de entrada, que se supone que tenemos la misma temperatura para las dos superficies. Hay una resistencia por conducción entre esta superficie y esta interfase de las tres superficies. ¿Sí? Entonces aquí, entre esos dos puntos, hay dos materiales que forman una resistencia en paralelo. ¿Sí? De este punto hacia este otro punto tenemos una resistencia por conducción debida únicamente al material 3. Y en la parte exterior de esta superficie hacia el medio exterior tenemos otra resistencia por convección. Entonces se colocarían así: la temperatura de inicio, la temperatura del final, una resistencia en paralelo, ¿sí? Compuesta por dos materiales, una resistencia, esta resistencia o estas resistencias en paralelo van a estar a su vez en serie con esta resistencia 3 y con esta resistencia por convección. Entonces, lo que hacemos es calcular el valor de las resistencias 1, 2, 3 y la resistencia por convección
Es decir, se calcula la resistencia para cada material y luego obtenemos el valor de la resistencia en paralelo, obtenemos un solo valor que le vamos a llamar resistencia 1,2. Déjenme ampliar un poquito más aquí. Resistencia 1,2 y la vamos a colocar en serie o a sumar como si fuera una resistencia más en serie con las otras dos. Necesito que me digan si queda suficientemente claro esto, porque es clave el poder comprender cómo se interpretan o cómo hacer su sistema de resistencias térmicas, porque es la base para la solución de estos problemas. Entonces, si hay alguna duda en cuanto a cómo plantear el sistema de resistencias térmicas o si hay alguna confusión en las resistencias térmicas en serie o en paralelo, ahorita es el momento. Bien, entonces, antes de pasar al siguiente tema, este va a ser el siguiente tema que les recomiendo que lo sigan leyendo el capítulo, conducción de calor en cilindros y esferas. Nos quedan como 2 o 3 temas para terminar el capítulo. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Vamos a ver los ejemplos que vienen aquí. Les voy a mandar yo unos problemas resueltos para que tengan una referencia adicional de cómo solucionar los problemas, y también vamos a hacer, si el tiempo nos lo permite, un par de problemas aquí directamente en la clase, ¿sí? Entonces, voy a reducir aquí. Vámonos a los primeros problemas. Los primeros problemas no consideran la resistencia térmica por contacto todavía, ¿sí? Primero vamos a hacer unos problemas básicos en donde apliquemos el concepto de resistencias térmicas, que es lo que estuvimos viendo aquí, en lo que estoy regresándome en el libro, ¿sí? Todo esto lo vamos a ver en los primeros problemas. Después vamos a ver los ejemplos para los problemas de resistencias térmicas por contacto y redes generales de resistencias térmicas. Ahí se puede aplicar las dos cosas. Queda menos de 1 minuto. Voy a cerrar esta reunión e inmediatamente nos volvemos a conectar. ¿Sale? Les pido por favor ahí que vuelvan a poner presente en el chat. Entonces, nos desconectamos y nos volvemos a conectar inmediatamente.